investigación anterior, ya lo dije, se realizaba en facultades de teología, sobre todo en el mundo germánico, ahora no. Lo cual no quiere decir que no sean teólogos que no tengan presupuestos, claro que los tienen, pero quizá la preocupación teológica explícita de estos investigadores es mucho menor que los de los investigadores anteriores. Por fin, también habría que mencionar, aunque sea de prisa, la influencia de una serie de autores judíos. Durante mucho tiempo, y por razones explicables que no es posible dar cuenta ahora de ellas, pues dentro del mundo judío se ha orillado el tema de Jesús, pero en el siglo XX comenzó la preocupación y el estudio por autores judíos de la persona de Jesús. Hay que mencionar a Klausner, que en el año 1922 escribió un libro, Jesús de Nazaret, en hebreo, que por cierto se tradujo muy pronto al español en Buenos Aires. Ahora hay una edición nueva que se ha hecho en España, pero yo tengo, y para mí es un tesoro, aquella vieja traducción al castellano de esta obra de Klausner, ¿no?, que era un judío. Y luego otros muchos judíos, pues como Lápide, Ben-Jorim, quizá el más conocido, Flusser y Bernes, son autores judíos que han trabajado sobre Jesús. En general, por simpatía, pero sobre todo aportando una serie de datos de la tradición judía, que a veces pues, son de difícil conocimiento, que iluminan notablemente el tiempo, el contexto y el mensaje de Jesús de Nazaret. A la hora de hacer un estudio histórico sobre Jesús, hoy, en la actualidad, se plantea una gran discusión sobre a qué fuentes se pueden recurrir. Sobre todo, una de las grandes discusiones es el valor de los evangelios apócrifos. No voy a entrar yo en ello, sería imposible. Únicamente voy a dar mi opinión. Los evangelios apócrifos y la literatura apócrifa en general, para conocer a Jesús de Nazaret, yo creo que aporta poco. No así para el conocimiento del cristianismo primitivo. Mañana lo veremos. Por tanto, prácticamente las fuentes que existen son los evangelios canónicos. Ahora, si de lo que se trata es de hacer un estudio histórico, no una interpretación teológica, un estudio histórico sobre la persona de Jesús, nos vemos en la necesidad de estudiar los evangelios canónicos con una serie de cautelas para poder ver realmente cuál es el valor histórico o cuál es la intención histórica de cada uno de los pasajes. Dicho esto, voy a señalar algunos rasgos, sobre todo, de la enseñanza de Jesús. Naturalmente, los estudios históricos tienen siempre pues, un margen grande de hipótesis, bueno, hay opiniones distintas. Yo lo que pretendo es presentar lo que creo pueden ser grandes consensos en la investigación actual. Cuando digo grandes consensos, no quiere decir que no haya quienes opinen de forma distinta, evidentemente que sí. La historia no es una ciencia exacta, pero pienso que lo que yo voy a afirmar tampoco son opiniones extravagantes, sino que están sólidamente fundamentadas, aunque, como todos comprenderán, que una exposición breve como la que yo hago, pues no pueda dar toda la fundamentación como quizá pues, sería necesario, ¿no? Creo que se puede afirmar que Jesús es un profeta que proclama el reinado de Dios. Y la primera cuestión que habría que preguntarse es ¿por qué Jesús habla precisamente del reinado de Dios? Para hablar de la relación de Dios con la humanidad. Dentro del judaísmo hubiese podido recurrir a otras expresiones que existían. Podía haber hablado de la alianza y nunca lo hace. Podía haber hablado del mundo nuevo, tampoco. ¿Por qué Jesús habla del reinado de Dios? Una afirmación, por otra parte, que es muy ambigua. Como toda la terminología religiosa es siempre ambigua, la misma palabra Dios es ambigua. Sabemos que la palabra Dios se puede utilizar para una cosa y se puede utilizar para otra. En nombre del reino de Dios se han promovido proyectos teocráticos, restauracionistas, sumamente conservadores,
que pretenden que la Iglesia sea, pero también en el nombre del reino de Dios. Por ejemplo, la teología de la liberación promueve proyectos históricos de transformación, de empuje, de progreso. ¿En qué sentido Jesús habla del reino de Dios? Dentro del judaísmo, la expresión reino de Dios se podía entender de tres maneras. Muchas gracias. Bueno, dentro del judaísmo, la expresión reino de Dios se podía entender de tres maneras. En primer lugar, se afirmaba que Dios era rey de todo lo creado, de todo simplemente por la creación. Y eso lo encontramos en muchos salmos. En segundo lugar, se afirmaba que se aceptaba el reino de Dios en la medida en que alguien se sometía a la ley. La expresión aceptar el yugo del reino de Dios, o del reino de los cielos, era aceptar el cumplimiento de la Torá. Y hay un tercer uso de la expresión reino de Dios que lo encontramos en los profetas. Creo que esto es singularmente importante porque creo que aquí empalma Jesús. Aparece en los momentos en que el pueblo se encuentra en la situación de máxima opresión y máxima dificultad. En primer lugar, en la cautividad de Babilonia, y entonces surge el grito de Isaías. Y después hay otro gran momento de desgracia, de sufrimiento, de opresión, que es por los seleucidas, sometidos a los griegos, con su impresionante cultura, que parece que aquello realmente va a acabar, no solamente política, sino hasta con la propia identidad cultural del pueblo de Israel, y entonces surge el libro de Daniel. Y curiosamente, estos dos profetas, el de Isaías y Daniel, recurren al reinado de Dios. Recuerden el texto famoso de Isaías en el capítulo 52, versículo 7, en que se está dirigiendo a los cautivos de Babilonia y les dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios. En el profeta Daniel habría que leer el capítulo 2 y el capítulo 7. Yo no voy a leer el capítulo 2, pero se lo voy a parafrasear. Sería muy bueno si tienen tiempo que después lo lean en casa. Es un libro apocalíptico, o sea, recurre a una serie de imágenes, sueños, que luego interpreta. Y precisamente es Daniel el que va a ser capaz de interpretarlos. El capítulo 2 cuenta, bueno, como hay un sueño, entonces el rey ve un monstruo impresionante, con la cabeza, los brazos, el tronco, las piernas, que están hechos de los metales más duros, más brillantes y más resistentes. Aquello produce miedo, parece que es feroz, tremendo. Y dice que, de pronto, de una montaña se desprende una piedrecita, dice el texto, sin intervención de mano humana. Y esa pequeña piedrecita va rodando, va rodando, va rodando, ¡pum! Y choca con ese monstruo, y resulta que el monstruo cae, queda derribado, queda hecho añicos, y esa piedrecita tan insignificante empieza a crecer, se hace una montaña y llena todo el escenario, y esa montaña es el reino de los justos, el reino de Dios. Y Daniel interpreta quién era ese monstruo. Ese monstruo era, con sus diversos miembros, sus diversos metales, eran el símbolo de los diversos imperios que en el curso de la historia han ido oprimiendo al pueblo de los justos. Podían ser, eran los asirios, los babilonios, los persas, al final los griegos, pero todos estos grandes imperios van a quedar destruidos y van a quedar aniquilados, y al final va a acabar predominando y prevaleciendo, imponiéndose el reino de Dios. ¿Qué es lo que pretenden el editor Isaías y Daniel con este mensaje? Suscitar la resistencia y la esperanza en un pueblo
que está sufriendo, que está oprimido, que cree que va a ser eliminado. El reino de Dios se utiliza en los momentos de máxima opresión. Es un